En este video vamos a crear un proyecto de Expo y vamos a instalar el cliente de Supabase para traer los posts de la base de datos. Entonces, para comenzar desde una terminal vamos a correr el comando npx create expo app y aquí ponemos el nombre de la aplicación, puede ser Supagram o Supabook tal vez, y es como la opción template. Y probablemente le hubiera puesto igual a la base de datos, pero no importa. Y aquí voy a escoger la opción de Navigation con TypeScript para acelerar un poco el proceso creando toda la aplicación, ya que este nos da como una base bastante completa. Una vez el proyecto esté creado, lo puedes abrir en el editor de código que prefieras. Yo para este proyecto voy a estar utilizando Visual Studio Code y el simulador de iPhone. Entonces voy a correrlo con npm run iOS. Ok, entonces este es el proyecto que nos crea ese template de Expo. Y vemos que es solamente una navegación sencilla con 2 tabs y un modal acá arriba. Entonces, en base en esto vamos a empezar a implementar nuestro proyecto. Entonces lo siguiente va a ser agregar el cliente Supabase. Entonces voy a tener el proceso por acá con control C y voy a instalar el cliente con npm install. Esto va a venir de Supabase y Supabase.js. Que una vez eso está instalado, vamos a crear aquí un archivo para el cliente. Esto va a estar dentro del folder lib y se llama supabase.ts. Y aquí vamos a importar create client. Y esto va a venir de Supabase, Supabase.js. Y lo siguiente va a ser crear un par de constantes para la URL y el anun key de Supabase. Entonces, primero va a ser Supabase URL. Y el otro va a ser Supabase unknown key. Y estos valores los podemos obtener del dashboard de Supabase, Project Settings, API, y aquí podemos ver la URL. Entonces la copiamos, la pegamos por acá y el unknown key lo pegamos por acá. Lo siguiente será exportar una constante que va a tener el cliente. Vamos a poner Supabase y esto será igual a create client y aquí le pasamos la URL y el unknown key. Ya que tenemos el cliente acá, vamos a probar si funciona. Entonces lo que vamos a hacer es jalar los posts de la base de datos y mostrarlos por acá en lugar de este contenido, de este placeholder. Entonces vamos a irnos por acá a Tab One Screen. Vamos a importar un par de hooks de React. Vamos a usar use state y use effect. Y también vamos a importar el cliente Supabase. Entonces import Supabase y esto va a venir de lib Supabase. Entonces vamos a crear aquí un state para los posts. Vamos a poner post, set post y por defecto hacer un array vacío. Y vamos a crear un use effect para hacer la llamada con Supabase para traer los posts. Entonces un use effect que se llame solo el primer render. Y aquí vamos a crear una función asíncrona. Entonces vamos a poner const fetch post. Y por acá lo que vamos a hacer es llamar a wait Supabase. Ponemos from y acá le pasamos el nombre de la tabla. Entonces le vamos a poner posts y vamos a seleccionar y vamos a poner que todas las columnas. Y esto lo que nos va a devolver va a ser una constante que va a traer data y error. Okay, entonces lo primero que podemos hacer es verificar que si hay un error.
nos muestre este error por acá en la consola. Y si no hay un error, significa que los datos llegaron correctamente. Entonces podemos llamar a setPost y pasar aquí data. Y lo último que tenemos que hacer es al final del useEffect llamar a esta función fetchPost. Y primero, para probar que está trabajando correctamente, vamos a hacer aquí un console log de los posts. Quiero set posts. Así. Okay, entonces voy a ir al terminal y si corremos esto con npm run iOS, vamos a ver que nos muestra un error. Ok, entonces recargamos, vemos que nos muestra aquí un error bastante raro. Y eso es porque para usarlo con Expo necesitamos agregar una librería aparte para resolver correctamente la URL. Entonces vamos a detener este proceso y vamos a instalar React Native URL Polyfill. Así que una vez que eso está instalado, tenemos que irnos al app.tcx y aquí antes de cualquier import, primero que tenemos que hacer es importar React Native URL Polyfill y ponemos aquí auto. Otra cosa que tenemos que hacer es ir al dashboard de Supabase y acá deshabilitar el Row Level Security. Esto lo vamos a habilitar luego cuando agreguemos autenticación, pero por ahora lo vamos a dejar deshabilitado. Ok, ya teniendo esto, al volver a correr el proyecto, todo debería funcionar correctamente. Y ya vemos cómo el app trabaja y nos muestra aquí los posts abajo. Ok, entonces ya teniendo esto, vamos a mostrar los posts en lugar de este ID Screen Flow. Entonces borramos esto, ponemos un flat list y aquí de data le pasamos los posts. De aquí structure le pasamos una función que recibe acá item y de este va a devolver el item.id y de render item vamos a estructurar cada item y lo único que vamos a devolver es un text con el item.content. Cerramos esto por acá, verificamos que Flatlist se haya importado, así que está React Native. Y al recargar vemos aquí, este es mi primer post, que fue lo mismo que puse en la base de datos de Supabase. Está por acá. Post y es esta columna que está acá, este row, perdón. Entonces, antes de finalizar con este video, hay un par de mejoras que me gustaría hacer. Primero quiero guardar estos strings en variables de entorno para que no estén expuestas cuando los subamos a GitHub o a cualquier repositorio. Entonces, para eso vamos a instalar un par de dependencias y eso lo vamos a hacer con el comando npx expo install. Lo vamos a hacer con este comando para que expo instale la versión que funciona con la que tenemos actualmente expo. Entonces va a ser expo constants y .temp. Ok, una vez teniendo eso, podemos crear acá un file llamado .emp y nos aseguramos de poner el nombre de este file aquí en el git ignore para que no lo subamos por accidente al repositorio. Y acá podemos crear supabase URL y supabase anon key. Y copiamos los valores que tenemos por acá. Y este string de acá. Ok, para exponer variables de entorno que tengamos en un archivo .emp, no va a ser suficiente con simplemente llegar acá y poner process.emp, el nombre de la variable, sino que ocupamos crear
un archivo aquí extra que se va a llamar app.config.ts. Vamos a importar expo config y config context, que son solamente los types de la configuración de expo. Y vamos a importar todo de .temp. Y aquí solamente vamos a hacer .temp.config. Y aquí es as.temp. Y lo que vamos a hacer es exportar default config. Y esto va a ser de tipo config context. Y esta función tiene que volver un expo config. Y aquí tenemos que devolver este config, que este viene en realidad del app.json. Lo que estamos haciendo es como sobreescribir este JSON para agregarle otras propiedades. Entonces vamos a devolver esto y vamos a pasarle una propiedad llamada extra. Aquí igual, como estamos sobreescribiendo, vamos a asegurarnos de que si pusieron algo en la .json no se pierda acá. Y aquí ya se podemos poner Supabase URL. Y aquí si le ponemos que es process.emp. Y el nombre de la variable. Supabase URL. Y acá ponemos Supabase anon key. Y igual va a ser process.emp. El nombre de la variable. Ok, y esto me está tirando aquí un error porque quiere que le pasemos una propiedad llamada slug y una propiedad llamada name. Y ya con eso no hay error. Entonces aquí ponemos supabook o cualquier nombre que quieras poner para el slug. Esto es solamente como para cuando se suba a Expo, como el nombre de la URL. Y aquí el nombre del proyecto, que es el supabook. Supabook, así. Entonces, una vez teniendo la configuración lista, vamos a ir aquí al supabase.ts y aquí vamos a importar constants, que va a venir de la otra librería que agregamos que se llama expo constants. Ok, entonces aquí en lugar de poner todo esto, vamos a poner constants.expo config.extra y el nombre que le pusimos, que es Supabase URL, y el otro va a ser igual con Supabase anon key. Ok, entonces si guardamos y corremos el proyecto, todo debería estar trabajando de la misma forma que antes. Y lo último que quiero hacer antes de terminar este video, esto es completamente opcional, pero quiero guardar todos estos folders en un único folder source, como para mantener todo más ordenado. Entonces vamos a poner aquí assets, components, constants, hooks, lib, navigation, screens y este file types.tsx. Entonces todo eso lo vamos a mover dentro de source. Vamos aquí al app a actualizar los imports. Entonces aquí ponemos que esto viene de source. También tenemos que ir aquí al app.json y actualizar todos estos imports del assets. Entonces está también por acá. Y finalmente acá. Y bueno, así es como se leen datos de un proyecto de Supabase. En el siguiente video vamos a ver cómo crear posts desde la aplicación. Nos vemos en la próxima.